Qué bueno es el Señor, hermanos. Vamos a escuchar la palabra del Señor y los invito, hermanos, a ir al libro de Deuteronomio capítulo 7. Estaba meditando esta semana sobre estos pasajes que son pasajes, hermanos, recíprocos. Nosotros, hermanos, servimos a un Dios recíproco, un Dios al cual nosotros le obedecemos y obtenemos una recompensa o obtenemos un favor de Él, porque Dios nos da una orden. ¿Quién es el que manda? Dios. ¿Quién es el que ordena? Dios. ¿Quién es el que hace todas las cosas posibles? Dios. Entonces nosotros, hermanos, solamente obedecemos. Y en la obediencia, escuche, hermano, está el sacrificio, en la obediencia está la bendición. Ahí está la bendición. Cuando usted obedece al Señor, usted es recompensado. Es como los hijos cuando obedecen a sus padres. Por la obediencia sacó un 10 en la escuela. Es una niña, un niño bien portado, es obediente y tiene una recompensa. Papá le va a comprar algo o le da un regalo. Así es Dios con nosotros, hermanos. Y yo leía todo, yo creo que todo el libro de Deuteronomio nos habla de bendiciones, de obediencias, de amonestaciones. Pero quiero leer Deuteronomio capítulo 7, del verso 6 en adelante. Cuando usted lo tenga me dice un amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Repita conmigo esa palabra: Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Padre bueno, gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, hermosa. Tu palabra que nutre, que es más dulce que la miel. Tu palabra, Señor, que edifica nuestra vida. En esta noche, Señor, mientras predico tu palabra, te ruego, Señor, nos fortalezcas a través de la misma. Nos des la fuerza necesaria, Señor, para que tu Espíritu Santo se glorifique y haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar. Si es tan amable, por favor, en esta noche. Un pueblo santo para Jehová. La Biblia nos habla, hermano, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, escogido por Dios. Dice la palabra, hermano, que no porque Israel era un pueblo
escogido por Dios, era un pueblo especial, sino que dice la palabra que Dios cumple lo que Él promete. Dice Romanos 3:4, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. En esta ocasión quiero hablar, hermanos, sobre el tema Dios es fiel. Y voy a recalcar este punto todo el año. No quiere decir que todo el año estaré predicando el mismo mensaje. Quiere decir que todo el año estaré diciéndoles que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra, que Dios cumple sus promesas. Pero hay algo recíproco, hermanos. Nosotros tenemos que ser recíprocos con Dios. Dios nos habla y Dios nos invita a ser obedientes. Dice, no por ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Asimismo, la descendencia de Israel, yo meditaba sobre ese punto. Dios escogió a Abraham, y cuando Dios elige a Abraham, hay una línea abrámica de Abraham, Isaac y Jacob, la línea del Mesías o la línea mesiáica. En la línea de Dios, hermanos, Dios elige a Abraham, y Abraham le creyó a Dios. Cuando Dios elige a Abraham, Abraham sale de su tierra y de su parentela y va a la tierra que Dios le muestra. Y dice que moró como extranjero en aquella tierra. Después dice la palabra que la bendición cayó sobre Isaac. Dios bendijo a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la promesa cumplida. Luego dice la palabra que la bendición llegó sobre Jacob y le pone por nombre Israel. Le cambió el nombre. Cuando Dios le cambia el nombre a Israel, más bien a Jacob, dice la palabra, hermano, que empieza la bendición. Porque el nombre de Jacob significa usurpador o engañador o mentiroso. Pero el nombre de Israel significa príncipe de Dios. Y Dios, hermano, empieza a bendecir a Israel. Tanto que dice la palabra que se empiezan a multiplicar en Egipto. Empiezan a multiplicarse. Y hay una descendencia tan grande, tan numerosa, que dice la palabra que el rey de Egipto le tenía miedo a este pueblo, porque decían, ¿qué tal si ese pueblo se rebela contra nosotros y nosotros somos atacados por ellos? 10 de ellos nos atacarían a uno. Son mucho pueblo, son mucha gente. Entonces los esclavizaron, y cuando los esclavizan, entonces empiezan a gemir y a clamar. Y Dios levantó a Moisés. Y cuando Dios levanta a Moisés, hermano, dice la palabra que Dios le habla a Moisés y le dice, he oído el clamor de mi pueblo. ¿Sabe que Dios escucha a su pueblo cuando su pueblo clama? Entonces dice la palabra que Moisés llegó a Egipto y con mano poderosa sacó a un pueblo para que ese pueblo fuese al desierto. Y cuando iba a ir al desierto, lo único que iba a hacer era adorar a Dios. No había otro objetivo, no había otro plan. El único propósito era adorar a Dios, adorar a Jehová, adorar al Dios que todo lo puede. Entonces dice la palabra, hermano, que cuando Israel empieza a entrar al desierto, se empiezan a quejar. Empiezan a decir, pero ¿por qué Dios nos mandó a este desierto? No hay comida, no hay agua, no hay sombra, no hay luz.
empiezan a ver, hermano, que todo era contrario. Estábamos mejor en Egipto, vivíamos mejor en aquellos lugares. El pueblo no entendía el propósito. A veces nosotros no entendemos el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Yo meditaba esos días pasados, hermano. Meditaba sobre la muerte, meditaba sobre la vida. Nos pusieron la vacuna del refuerzo. A las 12 horas empiezo a sentir los estragos de lo que se siente estar enfermo del COVID. Pero como si yo estuviera enfermo, totalmente enfermo. Duré 3 días con esos estragos tan terribles, fuertes. Calenturas en la noche que no aguantaba, no soportaba. No me podía mover para un lado, para otro. Me dolía cada parte de los huesos. No me sentaba, no hallaba ni cómo estar. Entonces yo meditaba sobre todo eso. Yo decía, quiero vivir, pero al mismo tiempo yo decía, quiero estar con el Señor. Por eso Pablo, hermano, no sabía qué decir, no sabía qué pensar. Pero llega Pablo a una conclusión donde él dice esta palabra: señores, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Cuando Pablo, hermano, dice esta palabra, Pablo entonces piensa en que quiere estar con el Señor, pero también piensa en estar en esa tierra para servir a Dios. No nos queremos morir, pero un día tendremos que morirnos. Y ese día que llegue nuestra muerte, hermano, ese día tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos, porque no sabemos el día ni la hora en el cual Dios nos llame a cuentas. Puede ser por cualquier manera, de cualquier forma, pero el día que Dios nos llame, podremos nosotros presentarnos delante del Creador del cielo y de la tierra y decirle: aleluya, aquí estoy, Señor, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo meditaba esos días, hermano. La verdad, yo decía: Señor, ya mejor me quiero morir. ¿Para qué? Ya hice lo que hice. Me sentía tan mal, de verdad, hermano, que esos 3 días para mí fueron días terribles, días de dolor. Yo decía: no puede ser que yo esté así. Ya me enfermé una vez, otra vez me voy a enfermar. Otra vez voy a estar así. Ya sé lo que se siente estar así. Oraba, tenía tiempo para meditar en Dios. Yo le decía: Señor, te he servido hasta donde he podido. He hecho lo que tú me has dicho que yo haga. He trabajado hasta donde mis fuerzas me han alcanzado. He predicado donde tú me has abierto la puerta. He hecho tu voluntad, Señor. Y puedo decirle en esta noche: heme aquí, Señor, aquí estoy. Si Dios tiene un propósito en nuestra vida, hermano, aunque venga el COVID, aunque venga el Omicron, aunque venga la enfermedad que venga y venga la plaga que venga, sea lo que sea y pase lo que pase, Jehová cumplirá su propósito en nuestra vida y nosotros estaremos tranquilos. Tenemos que entender claramente esto, hermano. Somos un pueblo escogido por Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Si hay algo que me apasiona es predicar su palabra. Si hay algo que mi corazón anhela, hermano, es estar predicando su palabra, es hablar de su palabra. La Biblia dice que Dios escogió a este pueblo y lo introdujo al desierto y lo prepara. Dios prepara a una persona. Dios preparó una nación para bendecirla. Dios va a preparar una persona para bendecirla.
No le va a dar la bendición solamente al ahí se va, hermano. No, sino que la bendición de Dios va a ir preparada. La bendición de Dios tiene que prepararse para llegar a una sola persona, para cuando llegue a las manos de esa persona, ella ya esté preparada para recibirla. Ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe que tiene que, cómo comportarse, cómo actuar, de qué manera vivir, cómo caminar. A veces no entendemos las predicaciones, hermano. Por eso es bueno grabarlas. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge y a su familia. Es bueno grabar las predicaciones, porque a veces las mismas predicaciones las escuchamos una vez, las escuchamos 2 veces y decimos: oye, Dios me habló y no entendí, o en ese momento esa palabra era para mí, pero yo no le puse atención. Mi hermano Francisco me hablaba y me decía: hermano, yo recuerdo cuando usted le habló al hermano Víctor y oramos por él. Sentí en mi corazón orar por él, y usted le dio una palabra al hermano Víctor. Usted le dijo: yo veo un problema en tu cuerpo, dentro de tu cuerpo, en tus intestinos, en tu cuerpo, en tus órganos. Yo no me acordaba de eso, hermano. Mi hermano Francisco me llama y me dice: hermano, acuérdese. Y empiezo yo a acordarme, hermano. Le digo: sí, es cierto, hermano. Pero a veces no nos acordamos. Dios nos habla a tiempo. Escuche, hermano, Dios nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Dios siempre nos advierte de algo. Dios nos habla siempre, algunos por sueño, otros por revelación, otros por la palabra. Pero Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de su iglesia. Dios tiene cuidado de aquel que le adora, de aquel que le glorifica, de aquel que le exalta, de aquel que le adora en espíritu y en verdad. Alguien dígame un amén en esta noche. Dios, hermano, le dio permiso a Israel que entrara en un desierto. Siempre les he dicho esta palabra. Dios sacó a Israel de Egipto y lo introdujo al desierto para sacar a Egipto de Israel, para sacarle las ideas, el comportamiento, las formas de vida, la manera de vivir y de comportarse. Así es Dios, hermano. Dios quiere limpiarnos, purificarnos, presentarnos delante de Dios como un pueblo santo. Dios quiere que nos sintamos dignos de estar en su presencia. Por eso dice la palabra: Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Cuando yo entré a ver a una persona enferma en la clínica 6, me le quedo viendo y esa persona pide perdón. Y escucho esa palabra en mi corazón. Y esa palabra dice: Dios no quiere que nadie se pierda. Dios me dijo: yo no quiero que ella se pierda. Lo que yo quiero es que proceda a un arrepentimiento. ¿Y qué es lo que hace Dios? Nos acorrala. Escúcheme, hermano. Dios nos empieza a acorralar poco a poco, a encerrar poco a poco, para que nosotros sintamos un arrepentimiento genuino. La palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoía, o en griego cambiar de actitud, cambiar de personalidad, cambiar de rumbo. Ese es un sincero arrepentimiento. Cuando una persona se comporta diferente, actúa diferente, camina diferente. Dios quería que su pueblo Israel ya no fuera el mismo rebelde de antes,
Ya no fuera el Israel rebelde, el Israel quejoso, el Israel desobediente. Dios quería un pueblo, hermano, obediente. Un pueblo que escuchara la voz de Dios y le obedeciera. Escuchara la voz de Dios y le hiciera caso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay un hombre en el libro de los Hechos, capítulo 9, que un resplandor lo llevó al suelo y lo tumbó. Y cuando oye la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿quién eres? Y luego le dice: ¿qué quieres que yo haga? Ahí está la obediencia. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dios, hermano, está hablando a su pueblo. Dios está hablando individualmente. Dios está hablando a la familia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios no nos pide, hermano, los tesoros y las minas de oro. Dios no nos pide tampoco las cuentas bancarias. Dios solamente nos demanda obediencia. Dios demanda que nosotros seamos un pueblo obediente. Dios quiere que seamos fieles, porque Dios es fiel. Sino que dice la palabra que Dios amó a Israel y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dios quiso obedecer ese juramento y sacarlo con mano poderosa de la esclavitud. Ya no vivimos como antes. Ahora vivimos diferentes. Ya no somos los mismos de hace 10 años atrás. Noé, tú ya no eres el mismo de hace 8, 7 o 9 años que llegaste aquí a este lugar. Tú ya eres diferente. Creo que tienes un pensamiento diferente, porque Dios ha estado tratando contigo. Aparte de que ha venido enfermedades, problemas, situaciones difíciles, momentos drásticos, allí en tu intimidad Dios ha estado hablando a tu corazón. Y Dios ha estado hablando contigo. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Obediencia. Señor, permíteme escuchar tu voz. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Si usted no sabe escuchar la voz de Dios, escúcheme. Si no sabe escuchar la voz de Dios, escuche la voz de su pastor. Escúchelo, porque hay un consejo, porque hay una palabra. No porque se la sepa de todas, sino que hay un consejo sabio, un consejo directo de parte del cielo. Cuando no es la voluntad de Dios, no lo haga, aunque tenga todo para hacerlo. Cuando no es la voluntad de Dios, no se mueva, aunque tenga el vehículo a la puerta y el tanque lleno de gasolina. Cuando no es la voluntad de Dios, no viaje, aunque tenga los boletos en la mano. Yo tenía una cruzada en Colombia y me estaba gozando porque tenía 2 semanas agendadas en Colombia. Un solo domingo iba a predicar en una iglesia de 4,000 personas. Pero una noche que me puse en oración, el Espíritu Santo me habla y me dice: ¿para dónde vas? A Colombia, Señor. ¿A qué vas? A predicar tu palabra. ¿Y quién te dio permiso? Y yo me quedé temblando. Le dije: Señor, ya está todo listo. Señor, ya está todo preparado.
Señor, ya nada más estamos esperando comprar los boletos. Y el Espíritu Santo me habla y me dice: tú no vas a ninguna parte. Y yo me quedo temblando. Señor, ¿qué le voy a decir al coordinador? ¿Qué le voy a decir a la persona? Dile que yo digo que tú no vas y no te mueves. Cuando Israel, hermano, veía la nube que se movía, Israel levantaba la tienda, agarraba todo lo que tenía en su mano y se empezaba a mover. Muévase cuando la presencia de Dios se mueve. Muévase cuando la nube de gloria se está moviendo. Muévase cuando la presencia de Dios está con usted. Alabado sea su nombre para siempre. Dígame un amén en esta noche. Dios me habla esa noche y me dice: tú no vas a Colombia. Y le tuve que hablar a mi coordinador y le dije: ¿sabes qué? Dios me habló y me dijo que no voy. Pero hermano, ya está todo preparado. No me estás escuchando, le dije. El que me manda no eres tú, mi coordinador. El que se manda no es Jesús Camacho, el evangelista. El que manda no es el boleto. El que manda no es aquel que hace los milagros que está siendo usado en ese momento. No, Señor. El que manda se llama Jehová de los ejércitos, el Dios fiel y verdadero, el Dios de misericordia, el Dios de bondad, el Dios de toda gracia. En Él está la vida, en Él está la muerte, en Él está la prosperidad. Alguien dígame un amén en esta noche. Si Dios no quiere que se muera, usted no se muere. Si Dios quiere que se muera, dígale: gracias, Señor, porque me voy a morir. Gracias porque en unos minutos más voy a verte. Gracias porque en unas horas más, Señor, en unos días más voy a ver tu rostro. Voy a ver cara a cara a aquel que estuve adorando por muchos años sin verlo. Voy a verle cara a cara a aquel que me salvó, aquel que murió por mí en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre poderosa. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Dice el versículo 9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Conoce esa palabra. Dios es fiel. ¿Por qué bendijo Dios a Israel? Porque lo prometió a Abraham. Por eso dice: y te va a bendecir a ti, porque Dios así lo prometió. Y te va a bendecir tu casa, porque Dios así lo quiso. Y te va a bendecir tus hijos y tus nietos, porque Dios así lo habló. Hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece. Dios no puede bendecir a un desobediente. Dios no puede bendecir a alguien que no obedece. Dios no puede bendecir a un rebelde. Si me está escuchando, ¿verdad? En esta noche. Dios no puede bendecir a aquel que se rebela. Dios no puede bendecirlo. Un día un pastor bajó a un joven de la alabanza. Le dijo: hermano, ya no va a tocar. Bájese, siéntese. No está en disciplina, pero siéntese. Aquel muchacho se rebeló, se fue al mundo y anduvo perdido muchos años. Y le echó la culpa al pastor. Es que el pastor me bajó de la alabanza. Entonces venías a tocar nada más.
Dios no puede bendecir a un rebelde. Un día me dicen: hermano, ¿puede predicar el jueves? Culto de varones. Cuando me congregaba y era un congregante en mi iglesia. Me preparé el lunes de ayuno todo el día. Ayuné todo el lunes, todo el martes y todo el miércoles. 3 días sin comer. El jueves en la mañana desayuno algo ligero. Me preparo, agarré mi libreta, hice mis apuntes, mis anotaciones. En la noche del jueves yo estaba listo, contento. Me estaba preparando, ya estaba la alabanza. Yo ya quería danzar en ese momento. Yo decía: ya llega el momento en que voy a agarrar el micrófono, voy a empezar a predicar lo que Dios me ha dado. Se me acerca uno de los hermanos de la iglesia y me dice: hermano, dice el pastor que hoy no predicas. Tenemos un invitado que viene de Estados Unidos. Esta carne empezó a revelarse. Yo dije: no puede ser. Yo me preparé. No puede ser. Ayuné 3 días. Yo sentí ganas de levantarme en ese momento y salirme de la iglesia en rebeldía. Mi carne me decía: salte, mira lo que te están haciendo. Pero algo me detuvo y me senté. Me sentí humillado. Me sentí menospreciado. Sentí que no servía. Me sentí un inútil. En ese momento lloré. Me hinqué y empecé a llorar como un niño, sin decirle a Dios una palabra. Ya cuando termino de llorar y de estar ahí en ese lugar, me levanto. Aquel predicador empieza a leer la palabra y empieza a predicar. Habíamos más de 400 personas en ese culto. Aquel hombre empieza a danzar en el espíritu y empieza a moverse. Y luego empieza a decir: Dios me está hablando en esta noche. Y se sale del altar y se baja de la plataforma y se mete entre las bancas y va hasta donde estoy yo sentado y me levanta y me dice: así te dice el Señor. Dios te ha llamado para un ministerio grande, porque ha visto tu corazón y ha visto tu obediencia y ha visto tu humildad, y Dios empieza a honrarme delante de toda la iglesia. Yo tenía 2 opciones: levantarme e irme de ese lugar o quedarme allí. Pero Dios no te humilla, hermano. Dios te levanta. Dice la palabra que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. Alguien dígame un amén en esta noche. Israel, hermano, Israel se levantó contra Dios en el desierto y toda esa generación pereció. Se tuvo que levantar otra generación. Escúchenme, jóvenes. Se tuvo que levantar otra generación. Y cuando esa otra generación se levanta, esa otra generación, hermano, empieza, aleluya, a bendecir, a ser bendecido por Dios. Se levanta un líder poderoso llamado Josué, y dice la palabra que Josué empieza a ser usado por Dios, cada uno en su área. Dice la palabra en el verso 10 y 11 para terminar: y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Cuando Israel entró al desierto, no había nada, pero Dios estaba con ellos.
Dios ha levantado hombres en diferentes generaciones, en diferentes edades, en diferentes épocas. Pero hoy en este tiempo, Dios ha levantado un ejército de hombres y mujeres valientes, que no importa la inclemencia del tiempo, que no importa la enfermedad, estamos de pie. Gracias por ese amén en esta noche. Estamos de pie porque tenemos un Dios fiel. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la misma, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra, Señor, nos amonesta, nos habla, nos instruye. Gracias por tu palabra que nos da aliento, seguridad, fe y esperanza en esta noche. Te ruego, Señor, bendigas de una manera especial y maravillosa a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Gracias, Señor. Gracias. Mis hermanos músicos, por favor, vamos a cantarle al Señor. Dios es un Dios fiel. Aunque yo permanezca infiel, o aunque yo sea infiel, Dios sigue siendo fiel. Dice su palabra que Él no puede negarse a sí mismo. Mientras adoramos al Señor con un coro, me gustaría que pasara a este altar y que se dejara ministrar por el Espíritu Santo. Que sea Él quien le toque, que sea Él quien le ministre, que sea Él quien le hable, que sea Él quien ponga esas palabras en su corazón, en su mente. Dios tiene una palabra que darte en esta noche. Dios tiene una palabra de fe que decirte en esta noche. Sí, Señor. Gracias porque estás aquí. Gracias porque te mueves. Aleluya. Espíritu Santo. Espíritu Santo, escúcheme. Si usted se mantiene fiel, Dios se mantiene fiel con usted. Si usted permanece fiel con Dios, Dios se mantiene fiel con usted.